Bueno, de nuevo aquí estoy, nueva explicación relacionada con dominio. Esta vez voy a trabajar un proceso introductorio con relación al dominio de funciones, a petición pues de los estudiantes de grado décimo del Colegio Adventista de Apartado. Ya había montado dos videos relacionados con el cálculo de dominio y rango. Entonces ahora voy a hacer una explicación introductoria más basándome en el dominio, sabiendo que el dominio son todos los valores que yo puedo tomar por los cuales puedo reemplazar la variable independiente y obtener un valor, que en este caso es la variable dependiente. Normalmente trabajamos con X y con Y. Entonces, el dominio en palabras humanas son todos los números por los que yo puedo reemplazar a la X y obtener la Y. Es un conjunto de valores. Listo, entonces vamos a trabajar un proceso introductorio de dominio de funciones, entendiendo que hay dos tipos de funciones, las restringidas y las no restringidas. ¿Cuáles son las restringidas? Aquellas en las cuales yo no puedo reemplazar a la X o la variable independiente por cualquier número. Habrán unos números o valores reales que no puedo tomar o por los que no puedo reemplazar a X, ¿ya? Entonces, esas son las restricciones. Las funciones no restringidas son las que conocemos como polinómicas. El dominio son todos los reales. Puedo tomar cualquier valor, reemplazar la variable independiente o la X, que es la que más utilizamos, y obtener un valor para Y, ¿cierto? Un valor dependiente. Esas son las no restringidas. Las sumas, las restas, las multiplicaciones y las potencias. Siempre y cuando estas potencias no tengan exponente fraccionario, porque si tienen exponente fraccionario no son potencias, son radicaciones reescritas en forma de potencia. Ahora, las funciones no restringidas ya mencionadas, si yo les incluyo una restringida, en la función ya se vuelve restringida. En palabras más sencillas, una función no restringida, al estar mezclada o compuesta por una restringida, viene a ser una función restringida. Entonces vamos a trabajar. Tenemos introducción a dominio de funciones. Dominio, ya lo había dicho, son todos los valores que yo puedo tomar. Entonces aquí tengo funciones que sin restricción, las que ya había mencionado. Ahora voy a copiar acá y voy a poner funciones con restricción en su dominio. ¿Cuáles son esas? Tenemos, primera, la función cociente. Segunda, la función radical o irracional. Tercera, logarítmica. Esta cociente es la misma racional. Recuerden que los fraccionarios son los racionales. Logarítmica, debe tener tilde aquí en la I. Listo. Aquí están los tres tipos de funciones que generalmente utilizamos y que son restringidas. Pero hay otras más que podemos incluir. Normalmente no las trabajan mucho pues los docentes, pero son las funciones trigonométricas. Estas funciones también son restringidas en su dominio. Iba a hablar de las tres más comunes, pero estas también son restringidas en su dominio. Las trigonométricas también. Si ustedes estudian dominio y rango de las funciones trigonométricas, verán que yo no puedo reemplazar, ¿cierto?, el ángulo o la X que indica el ángulo en una función trigonométrica por cualquier valor. Habrá unos valores en los que me dará error matemático o que no tiene solución. Bueno, rápidamente voy a explicar cómo se calcula el dominio en una función cociente. Rápidamente. ¿Cómo calcular el dominio en una función cociente? Te voy a copiar aquí. ¿Cómo calcular el dominio en función cociente? Bueno, este es el primer título. Centrémoslo. ¿Cómo lo podemos calcular? Simplemente lo que vamos a hacer es tomar la parte denominadora e igualarla a no cero. Es decir, voy a coger toda la parte denominadora, ¿cierto? Yo sé que si yo tengo una función cociente, aquí, acá está P de X, pongámosle en minúscula, y acá abajo tengo el denominador representado por un polinomio que llamaremos Q de X. Todos sabemos o deberíamos de saber que yo no puedo dividir entre 0. Entonces me va a decir que esta parte de acá abajo no puede ser igual a ¿quién?
a 0. Porque yo no puedo dividir algo entre nadie. La matemática es muy lógica. Entonces lo que yo debo hacer simplemente es tomar la parte denominadora. Rápidamente hagamos un ejemplo aquí. Supongamos que este es un polinomio. Acá pongamos... Recuerden que en la parte de arriba puede estar lo que sea. El problema no está en el numerador. El problema está en el denominador. Ahora, siempre y cuando no pongamos en el numerador una raíz, un logaritmo o una función trigonométrica, porque ya sería restringida por ser cociente y por tener incluida otra restringida. Entonces pongamos acá x más 6. Bueno, para despejar el dominio o hallar el dominio, tomo esta parte denominadora, dominio, y le pongo aquí el símbolo de no es igual a 0. Y ya simplemente utilizo procesos de despeje en ecuaciones lineales enteras, donde esta x, ¿cierto?, va a quedar despejada. Este 6 se va a pasar para el lado de acá al transponerlo y va a convertirse en menos 6. Entonces el dominio sería x, puede ser cualquier valor real, exceptuando ¿quién? Menos 6. Ahora, ¿cómo calcular el dominio de una función racional? De una función irracional, perdón. Recuerden que las irracionales son las radicales o radicales. Bueno, en esta lo que yo hago es, vamos a arreglar aquí esto que está muy listo. ¿Cómo calcular el dominio de una función racional o radical? Dejémosla así. ¿Cómo? Tomamos la parte subradical y la comparamos con mayor o igual que 0. ¿Cuál es la parte subradical? Bueno, vamos a poner una función radical para que viendo nos podamos entender mejor. Entonces pongámosle aquí f de x igual. La función es la parte subradical, lo que pongamos acá debajo. Yo pongo aquí el quíntuple de un número aumentado 100. Listo. O disminuido 100. Eso no importa si es más o es menos. Listo. Entonces, esta es una función irracional por tener raíces. Y el subradical es todo esto que está acá debajo. Entonces, para calcular el dominio de una función irracional, lo que yo hago es tomar esta parte subradical y poner acá el símbolo mayor o igual que 0. Entonces al despejar, lo que resulte va a ser el dominio. Ejemplo aquí, al pasar el 100 al lado derecho, despejamos 100 entre 5, me va a dar ¿qué? 20. Entonces x son todos los valores, ¿cierto?, que van desde 20 hasta más infinito. Voy a despejarlo rápidamente. Entonces, este 100 se va a pasar para el lado de acá, ¿cierto? Vamos a poner un fraccionario aquí rápidamente. 100. Y el que está multiplicando pasa ¿a qué? A dividir. ¿Quién era ese? El 5. Y si despejamos, aquí se puede dividir. Ojo que no se pueden dejar operaciones indicadas. Muchos estudiantes conmigo sacan 1 o han sacado 1 por eso. ¿Cómo llegar a 100 sobre 5? Si eso es 20. Recuerden que una fracción es una división. Aquí está. Entonces el dominio sería x pertenece a los reales que van desde 20 hasta el infinito positivo. Ojo, hay una clave que les voy a dar de una vez. Si por alguna razón el número que está al lado de la variable, es decir, el coeficiente, fuese negativo, se cambiaría el signo comparativo. Es decir, este pasaría de ser mayor que a ser menor que. Bueno, ahí ya expliqué cómo se calcula el dominio de una función irracional o radical. Vamos a mostrar cómo se calcula el dominio de una función logarítmica. ¿Cómo calcular el dominio de una función logarítmica? La gente tiene mucho miedo a los logaritmos. Los logaritmos son una potencia simplemente invertida. El logaritmo fue una operación que apareció para hallar el exponente de una potencia. Las operaciones son 7. Ahí está el número perfecto. Por eso siempre he dicho que las matemáticas fueron creadas por Dios, reveladas a los hombres. 7 operaciones. Y el ciclo completo se cumple con la logaritmación. Entonces, ¿cómo calcular el dominio de una función cociente? ¿Ya? De una función logarítmica. De una función, sí, aquí, logarítmica. Bueno, para calcular el dominio de una función logarítmica, lo que tomo es el logaritmando o ¿qué? O la base logarítmica y la comparo con mayor que 0. Ya no es con mayor o igual.
¿Por qué con mayor que 0? Porque en los logaritmos no puedo utilizar el 0 ni los valores negativos. Recuerden que el dominio de los logaritmos son los números reales. En otras palabras, si usted reemplaza la x por 0 o por un número negativo, nunca le va a dar una solución. Entonces vamos a expresarlo por acá. Voy a crear por aquí, abrir acá, y aquí debe haber en algún lado logaritmos. Pero como no, voy a utilizar esto. Como aquí pongo log, pongamos minúscula. Este es el subíndice, como acá, x menos 3. Y el logaritmando es la parte que va acá. Digamos 2 más x. No, dejémoslo así, así. Listo. ¿Cuál es la base? En este caso la base sería este. ¿Y cuál sería en este caso el logaritmando? El 2. ¿Dónde está la variable? En la base logarítmica. Entonces lo que voy a tomar es esta parte de acá abajo, que esta parte, ¿cierto? Vamos a poner aquí un paréntesis que se vea más elegante. Esto no es el exponente, este es el logaritmo, este es el logaritmando y esta es la base del logaritmo. Entonces, para calcular el dominio de una función logarítmica, lo que hago es tomar esta parte de aquí y utilizar el símbolo mayor que 0. Entonces, al despejar a la variable, ¿qué hacemos con este 3? Se debe pasar para el lado de acá y se vuelve más 3. Bueno, entonces el dominio de esta función sería ¿qué? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Si lo hiciéramos pues x, vamos a hacer uno aquí pues rapidito. Vamos a insertar aquí una función aquí. Sería, vamos a ponerlo aquí. Esperen, listo. X pertenece a los reales, ¿cierto? Siendo x mayor que ¿quién? Que 3. O si lo expresamos en conjunto solución, miren también lo que puedo hacer. Quitemos esto de aquí. Conjunto solución. Es los números que van desde 3 hasta el infinito. Esto se grafica, así como graficamos en las irracionales o radicales. Son los números que van desde 3 hasta más infinito, pero es un intervalo abierto, significa que no puedo tomar el 3, porque si tomo el 3 me daría ¿dónde? Aquí me daría 0, y los logaritmos de 0 no existen, o no existe el logaritmo de 0 ni de los números negativos. Solo existe el logaritmo, o se puede calcular logaritmo de los números positivos. Bueno, ahí expliqué de manera rápida, creo, o no tan rápida, cómo calcular el dominio de 3 de las funciones restringidas. Cuando es una función cociente utilizamos no es igual a 0. Cuando es una función radical o irracional, mayor o igual que 0. Cuando es una función logarítmica, utilizamos mayor que 0, aplicando pues los procesos básicos de despeje. Estamos pues en contacto.